Eh, Hoy arrancamos con el práctico de flujo de efectivo. Vamos a hacer el primero de ellos, que es el fluido SA, creo que se llama la sociedad. Así que comparto la pantalla. Vamos. Bueno, tenemos ahí el enunciado de este práctico. Este práctico más bien lo bajo un poquito más, para ahí lo tenemos, que sería el caso 2. Ya vamos a ver el caso 1. Tiene algunas preguntas respecto a posibilidades para que ingresemos en alguna actividad, pero entiendo que sería conveniente que primero veamos el caso 2 y seguramente después tendríamos más conocimiento para poder ver las preguntas que nos están haciendo en la primera parte. Nosotros tenemos, les voy a mostrar la solución del práctico, que es casualmente el estado. Este es el estado de flujo efectivo. Este es el formato de un estado de flujo de efectivo. Me parece que ustedes deberían tener, o haber, quizá ya lo tienen, o haber razonado un poco de qué se trata este tema para que se facilite su confección. Nosotros, cuando hicimos los casos anteriores de exposición, hicimos el estado de resultado, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución en los prácticos que vimos, y en ningún caso hicimos el estado de flujo de efectivo. No obstante, forma parte de uno de los estados contables básicos. Este estado tiene algunas situaciones que debemos definir para poder entender de qué se trata. Si ustedes ven en algún momento algún autor, verán que este estado ha pasado por distintos nombres, se ha llamado de distintas formas. Se ha llamado estado de origen de aplicación de FOM, se ha llamado estado de capital de trabajo, estado de capital operativo, una serie de nombres. Y que el motivo de el cambio en la denominación responde a las bases que estamos usando para mostrarlo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros decíamos, tenemos el estado que entre los elementos de la contabilidad o de la información que pretende brindar, teníamos la situación patrimonial, que estaba evidenciada en el estado de situación patrimonial. Teníamos la evolución patrimonial, que estaba contenida en el estado de evolución del patrimonio neto, y también el estado de, y acá viene lo que tenemos que empezar a afirmar conocimiento, el estado de evolución financiera.
que ese mismo nombre requiere una explicación, porque cuando nosotros hablamos de la situación financiera de un ente o de una empresa, estamos hablando de cómo está su situación, no nos surge a nosotros de un estado contable, a diferencia de la situación económica, en donde nosotros podemos saber si esa empresa durante un periodo tuvo utilidad o pérdida simplemente con mirar el estado de resultado. Podemos obtener información y decir si tuvo utilidad o pérdida. La situación financiera surge de otros elementos y entre ellos está una comparación que hacemos entre el activo corriente, por eso la necesidad de que seamos eficientes en la distribución de cuentas, en esta caracterización en corriente y no corriente, y el pasivo corriente. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que evidenciar en un estado contable simplemente con el activo corriente y el pasivo corriente, la posibilidad que tenemos al cierre de ejercicio de cumplir en el ejercicio siguiente con el pasivo, porque estamos hablando de que ese pasivo corriente, de acuerdo a nuestra definición, es el pasivo que se va a vencer en el ejercicio siguiente. Y el activo corriente es el activo que se va a hacer líquido en el ejercicio siguiente. O sea que debería, en principio, ser mayor para dar cierta tranquilidad al usuario, al inversor, al propietario, al accionista, de que la situación financiera está, en cierta manera, contenida. Si no nos diera así, tendríamos quizá que rever qué pasará en el ejercicio siguiente, porque si el pasivo corriente, que decimos que se va a hacer líquido, y el activo corriente es menor, entonces vamos a tener un problema financiero en el ejercicio siguiente. Y no estamos hablando de que yo tenga utilidad o pérdida. Estamos hablando de nuestra capacidad para pagar, para hacer frente a los pasivos. Entonces, este estado que se denomina de situación financiera o de la evolución de la situación financiera permite mostrar esta situación, permite mostrar qué sucedió y si nosotros estamos en condiciones de salir adelante con nuestros pasivos. ¿En qué sentido? En que ustedes ya van a ver cuando se vaya desarrollando de que hay un lugar en el Estado en donde ustedes pueden evidenciar si la actividad operativa, los ingresos y egresos de la actividad operativa terminan dándome un resultado positivo, que en este caso se llama flujo neto de efectivo, como lo verán aquí. Acá están las actividades operativas, y ahí aparece un flujo neto de efectivo generado por actividad operativa. ¿Qué interpretamos acá? Si este ejercicio no tuvo ninguna situación extraordinaria y está con este concepto de empresa en marcha, sin ningún tipo de observación, entonces quiere decir de que este resultado que está acá es un resultado que puede tener cierta continuidad. Si esto me da positivo, quiere decir que nosotros estamos trabajando, digamos, de una manera eficiente en la empresa, de una manera comercial eficiente. Quiere decir que todo lo que yo vendí y todo me alcanza para pagar lo que tengo también gastado. Pero entonces quiere decir que este estado me apoya en la decisión en la definición de la situación financiera que tiene la empresa, conjuntamente con los otros dos elementos que dijimos hace rato. No obstante, se llama el estado de evolución de la situación financiera. Nos va a permitir qué otro problema tenemos nosotros con
los estados anteriores. Los estados anteriores, que no es un problema, sino una falta de información en los estados anteriores que sí nos va a dar este estado. Perdón, va a pasar un tren, van a sentir un pequeño ruido. Ya espero que sea poco. Entonces, cualquier pregunta que no se entienda hasta acá, vamos conversándolo para que esto tenga se vayan mejorando los conceptos. Entonces, decíamos, ¿qué me pasa con los estados anteriores? No me dan información útil también para los usuarios que sí me da el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es si es que la empresa tiene efectivo disponible, sobre todo para lo que sería la distribución de utilidades, que es una de las, digamos, una de las prioridades que hay en una sociedad anónima. Por supuesto, hay un grupo de accionistas que han puesto plata y que les interesa saber su ganancia. Entonces depende de que nosotros digamos, existe efectivo para distribuir ganancias. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos haber vendido muchísimo y tener utilidad en el estado de resultado, pero no tener efectivo. Entonces empieza a tener otra utilidad y la adicional, digamos, es tener un conocimiento. Si la empresa, y acá volvemos a meter el término, puede financiarse por sí sola. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aquí hemos tenido un monto, digamos, una pérdida, no llamarle así, sino un flujo neto de efectivo negativo, quiere decir que toda la actividad operativa hemos restado lo que hemos gastado y hemos tenido un flujo neto negativo. Pero ¿qué sucede? Debemos tener en cuenta una relación con este activo y pasivo corriente. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir acá, supongamos, yo vendo 100 pesos, pongamos, yo voy a hacer un ejemplo, yo vendo 1000 pesos, esta es la venta, ¿sí? Yo hago acá, esta es la venta, después vamos a ver qué tipo de venta es, etc. Y estos son los gastos. Y los gastos son 600. Entonces esta es la utilidad, 400. Hasta aquí, nuestro estado de resultado nos da positivo. Pero ¿cuál es el problema? Si yo a esta venta la tengo en cuentas por cobrar, si yo a los 1000 pesos los tengo por cuentas por cobrar, yo no tengo nada para distribuir, porque no tengo efectivo. No obstante, he tenido utilidad. Lo mismo me pasa con los gastos. Los gastos podrían estar en el pasivo. Yo podría tener en el pasivo, pues supongamos, proveedores, perdón, y resulta que yo tengo 600 pesos. ¿Qué pasó? Vendí, tengo gastos por concepto de compras y tengo una utilidad, tengo un resultado positivo, y tengo una situación financiera también positiva, porque esto va a estar en el activo. Supongamos que lo único, yo voy a tener un activo corriente de 1000 y un pasivo corriente de 600, que es el que me va a mostrar a mí la situación financiera. Entonces acá me dice, en el año que viene, cuando estos 600 se hagan líquidos, yo voy a tener los 1000 para pagar. Y ahí voy a tener los 400 para distribuir, pero no ahora. Entonces, fíjense en que este estado me aporta elementos para este razonamiento. ¿Sí? Esto es lo que estamos tratando de dilucidar y espero que vaya entendiéndose. Ahora bien,
¿Qué otra situación tenemos? Decíamos, nosotros tenemos hablábamos la vez pasada, que el estado de situación patrimonial era un estado de situación estático, porque me mostraba unos saldos de las cuentas al cierre del ejercicio. Si nosotros lo hacíamos por ahí dinámico parcialmente, dicen algunos autores, ¿por qué? Porque yo pongo el anexo de bienes de uso. Y el anexo de bienes de uso me da una historia de los bienes de uso. No del Estado, sino solamente los bienes de uso. Y podría haber otros anexos que tendrían esta característica, pero acá tenemos solamente en el que hicimos el anexo bienes de uso, que nos da un movimiento anual de bienes de uso, pero no obstante lo seguimos llamando al estado de situación estático. El estado de evolución también, el estado de evolución sí era dinámico. ¿Qué tenía? Cuando nosotros hablamos de dinámico, quiere decir que nosotros vamos a comparar dos momentos. Uno era el saldo de inicio del estado de evolución del patrimonio neto que poníamos, los saldos al inicio del ejercicio. Y poníamos el capital, la prima, reservas, resultados asignados al inicio, y después le poníamos movimiento del ejercicio, por eso es la evolución, por eso es dinámico, porque muestra un movimiento del ejercicio, y entonces salía el saldo al cierre del ejercicio, que era nuestras cuentas, dijimos la vez pasada, salvo resultado no asignado, los saldos eran iguales a los saldos contables. Bien, acá sucede, no es que suceda lo mismo, pero digamos, la intención es la misma. Porque nosotros decimos, el estado de flujo efectivo es un estado dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? En que nosotros vamos a mostrar un saldo de inicio, un saldo al cierre, y vamos a mostrar los movimientos durante el ejercicio. ¿Cuáles son los saldos al cierre? Y esos saldos y saldos de inicio no están en el formato que tenía el estado de evolución, pero están en este formato que, en este caso, vuelvo un poquito para atrás, yo les decía, existen distintos nombres a este estado de acuerdo a otros momentos de la contabilidad. Entendemos, mejorando la exposición y terminamos con llamándolo estado de flujo de efectivo, que en realidad se debería llamar estado de flujo de efectivo y componentes, y los componentes también equivalentes de efectivo. Lo resumimos el nombre, le decimos directamente estado de flujo de efectivo. ¿Por qué cambió el nombre? Reitero, quedámonos entonces por un momento con esta idea de que este estado es dinámico y que, parecido al estado de evolución, va a partir de un saldo de inicio, va a llegar un saldo al cierre y va a mostrar el movimiento del ejercicio que dio lugar a que ese saldo que está al inicio se transforme en ese saldo que está al cierre. ¿Por qué cambió el nombre? Porque la base que se usaba cambiaba. ¿Qué quiere decir? Este se llama estado de flujo de efectivo porque las bases son estas que tengo aquí. Las bases para definir este estado de flujo efectivo son las variaciones del efectivo. Por eso, porque en este estado, digamos que ya está consensuado y vigente como último estado, el formato que se ha consensuado es este que está aquí, que nosotros vamos a tomar como elemento de inicio y de cierre para la comparación el efectivo al inicio del ejercicio. Por eso en otros casos usted va a ver que tenía otro nombre porque se tomaban otras bases para hacer la comparación de qué al inicio y qué al cierre. Entonces, de acuerdo a qué elemento hemos tomado de base para hacer
este estado fue cambiando su denominación. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Fíjense, estos dos, este formato que tengo aquí es como si fuera el saldo al inicio y el saldo al cierre. Mejor dicho, no es como fuera, es así. La diferencia está que no está en el formato que tenía el estado de evolución, que este estaba al principio, yo ponía todos los movimientos y llegaba al otro. No, acá hemos consensuado un formato también y habla de variaciones de efectivo. Comienza con qué? Con lo que sería el saldo de inicio, efectivo al inicio del ejercicio, ya vamos a ver cómo sale este número, efectivo al cierre del ejercicio, este número. Aumento neto de efectivo. Entonces, después que tenemos estos datos, como es dinámico, vamos a mostrar qué pasó durante el ejercicio que de este saldo de inicio llegamos a este saldo de cierre. ¿Cómo hacemos eso? Porque estas variaciones que están abajo me va a dar el mismo resultado que tengo aquí, 1280, y va a mostrar el aumento. En este caso es un aumento neto de efectivo, no siempre lo es, podría ser una disminución, pero en este caso es un aumento. Entonces espero que se vaya entendiendo hasta ahí. Y nosotros vamos a ir a través de una clasificación de las actividades en 3 tipos de actividades, ya haremos alguna mención de eso, respecto a cómo mostramos que este efectivo que tenía al inicio, entonces que, imagínense, se los digo de otra manera, yo al inicio tenía una plata, funcionó la empresa un año, hubo flujos de efectivo de aumento y de disminución. ¿Qué quiere decir flujo de efectivo? Hubo ingresos y hubo aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Cobramos efectivo y pagamos en efectivo. Entonces, ese movimiento de efectivo es el que al final me dice, y al cierre del ejercicio, una vez que hice todas esas operaciones, las pagué, las cobré, etc., me quedé con este efectivo al cierre. Eso es lo que nosotros mostramos. Entonces, esta variación la vamos a justificar a través de estas actividades que están aquí. Bien. Bueno, vamos entonces al enunciado. Les voy a hacer una mención adicional acá porque creo que me falta un cuadrito. Discúlpenme esto. Bueno, lo dejo, no sé si alguien quiere preguntar. Entonces, ¿qué otra situación debemos tener nosotros claro en este concepto, en este razonamiento que estamos haciendo? Fíjense en que cuando nosotros hablamos de, yo les decía, este estado debería llamarse estado de flujo de efectivo y componentes de efectivo. ¿Por qué esa denominación se ha resumido y se ha llamado de estado de flujo de efectivo? Porque el efectivo que dice al inicio del ejercicio, el efectivo al inicio del ejercicio, no es el concepto de efectivo que tenemos nosotros, sino que está ampliado. Porque cuando nosotros decimos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el efectivo al inicio del ejercicio? Y ustedes van a decir, al inicio del ejercicio yo tengo en efectivo, caja. Tengo los saldos de banco, por supuesto. Tengo moneda extranjera. ¿Y qué más? Entonces ahí es donde este concepto de efectivo al inicio, también ya lo verán en la norma contable respectiva, que por supuesto es de nuevo la 8 y 9, que son la base para este tipo de información, ¿no es cierto? Donde están los estados contables. Entonces, el efectivo al inicio no es solamente esa plata que yo tengo más los bancos, más todo eso, y se ha definido que también van a ingresar
entonces sería más los equivalentes de efectivo. Y aquí nos metemos en un tema que es necesario que vamos consensuando. ¿Por qué? Porque nuestra norma contable, con algunas inconsistencias por ahí, pero bueno, hemos tenido que consensuar de algún modo, ha llegado a una conclusión y dicho, bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos el equivalente efectivo, pero también vamos a sumar en ese equivalente efectivo aquellas inversiones, colocaciones a corto plazo que yo ya sé que se me vencen dentro de un corto plazo y podría considerarlas un efectivo también. Entonces no es solamente el efectivo que tengo líquido, sino aquellas colocaciones que se me van a hacer líquidas en el corto plazo. Y entonces empezamos con algunas necesidades de definición, porque decimos, ¿cuál es el corto plazo? Porque ese es un concepto arbitrario. ¿Quién va a decidir qué es corto plazo? Entonces apareció una NIC, una norma internacional, que daba, a título de ejemplo, que podrían ser 3 meses. Si ustedes un día incursionan, verán que hay la NIC 27, que habla de que se da como ejemplo, podría ser, dice, podría ser 3 meses, desde su fecha de adquisición, dice 3 meses desde su fecha de adquisición, como para decir los que cumplan con esta característica, podríamos tomarlo también como un equivalente de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a tener, que lo voy a sumar aquí, lo voy a sumar a este valor. A todo lo que tengo, caja, banco, le voy a sumar ese equivalente efectivo. Dijo podría, nuestra norma contable también lo da como un ejemplo a los 3 meses de su fecha de adquisición. No es terminal con el tema de los 3 meses, quiero decirle a ustedes. Ahora nosotros, a la hora de hacer nuestro práctico, le vamos a dar a ustedes como una norma real el tema de los 3 meses. Espero que se vaya entendiendo lo que digo. Cuando ustedes sean profesionales podrán ver si a través de una nota manejan el tema de los 3 meses o no, que ustedes consideran. ¿Cuál es la inconsistencia aquí? Que habla, nosotros fíjense en que 3 meses desde su fecha de adquisición. ¿Comparado con qué? Porque nosotros decimos, yo cierro ejercicio el 31 del 12 del 2020. Cierro ejercicio. Y yo tengo un plazo fijo. Estamos hablando de una inversión transitoria, de corto plazo, que no hay intención de renovarlo, sino de cancelar pasivos ahí a corto plazo. Entonces, tengo un plazo fijo. ¿Cuál voy a tomar? Porque el plazo fijo dice que son 3 meses de su fecha de adquisición. Adquisición en un sentido amplio aquí, porque no solamente, no hay una compra, digamos que yo hago una inversión. Tengo un plazo fijo. Ese plazo fijo tiene una fecha que podría ser, supongamos, 6 meses. Perdón. El plazo fijo es de 6 meses. Pero resulta que, así como está, parecería que no entra. ¿Por qué? Porque el plazo fijo es de 6 meses, según su fecha de adquisición fue anterior. Pero resulta que el plazo fijo se vence el 15 de enero del 2021. Y resulta que este plazo fijo que no entraría en nuestra definición es más líquido que si yo tuviera, hago el mismo caso, un plazo fijo de 3 meses que sí me cumple con
que sí me cumple con el plazo que pusimos, y se vence el 15 de febrero. No sé si se entiende. Entonces, estamos ante una situación en donde nosotros, para que ustedes tengamos consensuado el práctico y el parcial, le vamos a dar como norma taxativa 3 meses. ¿A partir de cuándo? Desde la fecha de su adquisición. Quiere decir que si este tiene 6, no va a entrar. Espero que se vaya entendiendo. Y no obstante de ser de 3 meses, sí va a entrar, no obstante ser líquido con posterioridad. Es una cosita para que vamos teniendo en cuenta. ¿Qué otro problema tenemos? Que hemos tenido que definir qué es un equivalente de efectivo. Y para que un activo o una inversión transitoria cumpla con los requisitos para ser un equivalente efectivo, debe cumplir con condiciones. Y una de ellas, ya van a ver, es que no tenga cambios significativos en su valor. Y ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque era una de las condiciones más significativos en su valor. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna inversión temporaria que tiene estos problemas, no debería ser equivalente efectivo. Y nosotros, para colmo, uno de los ejemplos que ponemos es los títulos públicos que están valuados en dólares. ¿Por qué? Porque casualmente el dólar nos produce a nosotros en algunos momentos que por ahí no nos podemos predecir en la actividad comercial del país, tienen cambios significativos en su valor. Y uno ve que hay movimiento, entonces decir, no tengo seguridad yo del valor de este bien, entonces no lo voy a poner como equivalente efectivo. Sí, un plazo fijo, porque el plazo fijo tenga, salvo que sea en dólares, el plazo fijo, y tenga la misma situación. Pero resulta que nosotros en ese sentido tampoco somos uniformes, porque nosotros tenemos la moneda extranjera, y con la moneda extranjera no tenemos ningún tipo de duda de que es un efectivo. Y ahí yo no hago mención a si tiene cambio o no tiene cambio en su valor, si es significativo o no. Entonces, pero por supuesto, este razonamiento estoy haciendo para agregarles cosas a ustedes, y espero que estemos clarificando el tema. Ustedes deben saber, de acuerdo a nuestra norma contable, al margen de esta posible crítica, cuáles son los requisitos que debe cumplir una inversión temporaria para ser clasificada como equivalente de efectivo. Bien, entonces, cosa a tener en cuenta. Bien, vamos un poquito más. Entonces, dijimos, ese es el objetivo, variaciones de efectivo, y vamos a explicar por qué este efectivo se transformó en este saldo de inicio, en este saldo de cierre, y a qué se debió este aumento neto del efectivo, que al final es la diferencia entre estos dos, inicio y cierre. Y hacemos un dinámico en donde mostramos la situación. Vamos a irnos metiendo entonces ya con el enunciado, que no tiene mayores tanta información como tenía en nuestro práctico anterior. ¿Por qué? Porque simplemente me dan el estado de situación patrimonial al inicio, comparativo con el ejercicio anterior. Repito, vamos despacito. Estado de situación patrimonial al cierre, perdón, comparativo con el ejercicio anterior. Entonces tenemos todas nuestras cuentas con su saldo al inicio y su saldo al cierre. Y tenemos el estado, por supuesto, del patrimonio neto, el total del activo y el total del pasivo más patrimonio neto, y el estado del resultado.
Bien, este, este estado que acá, como habrán visto, perdón, como veíamos recién, tiene dos métodos, uno que es el directo y otro que es el indirecto. Ya vamos a incursionar sobre el indirecto. ¿Por qué les hago esta mención ahora? Porque en ambos casos nosotros debemos hacer un razonamiento respecto a algunos movimientos para ver cómo vamos a hacer este estado de flujo efectivo. Y en estos casos, en ambos casos, vamos a incursionar en el estado de resultado, porque el estado de resultado es el estado que nos muestra a nosotros el movimiento que tuvo el ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, un patrimonio cambia de un momento cero a un momento uno, ¿por qué? Por el resultado del ejercicio o por aporte de los propietarios. Entonces, el tema de saber este movimiento de fondos que hubo, seguramente pasamos por este resultado. Entonces empezamos a hacer hincapié en las cuentas del estado de resultado. Fíjense en que, al margen de todos los datos complementarios que ya veremos para qué los usamos, yo quiero que empecemos a pensar cómo lo vamos a hacer. Y razonemos juntos. ¿Por qué? Nosotros fíjense en que en este método directo empezamos con, ya hablábamos de las variaciones de efectivos de los dos aumentos, dice causas de la variación, dice el título siguiente. Y divide en tres actividades, operativas, de inversión y de financiación. Ya vamos a ver las dos, de inversión y financiación. Pero arranquemos con las operativas, que dijimos que tienen una relevancia adicional. ¿Cuál sería de las actividades operativas para nosotros la más relevante en una actividad comercial común? La venta. O sea que yo tengo acá en el enunciado, como primer cuenta en este resultado, la venta. Venta, 29.835 pesos. ¿Qué me pasa? Yo necesito transformar esa venta porque esa es una venta devengada. Es lo que decíamos hace rato. ¿Cómo sé yo si yo la cobré o no la cobré a la venta? Entonces hacemos unos papeles de trabajo que en este caso son importantes como respaldo, porque, bueno, todos los papeles de trabajo son importantes como respaldo, pero en este caso, para poder determinar el valor con el que yo voy a pasar al método directo como venta percibida. Entonces, fíjense en que volvemos aquí. Para que yo pueda saber cuánta plata en realidad se cobró, yo les decía acá, supongamos que esta es la venta, esta es el gasto, esta es la utilidad, supongamos que acá tengo cuenta por cobrar y proveedores, no cobré nada, ni gasté nada. Entonces, en esta situación, si yo hubiera tenido 100 pesos al inicio, si yo hubiera tenido, supongamos, al inicio, yo al cierre tendría 100 pesos. ¿Por qué? Porque no hubo nada. Entonces yo estoy hablando que esto sería caja, ¿no es cierto? Esto sería caja de inicio, esto sería caja. Y este también sería caja. ¿Por qué? Porque yo vendí, gasté, pero no cobré ni pagué. Entonces yo sigo con los 100 pesos. Entonces, si yo haría acá, en este caso, por supuesto, de lo más resumido, yo acá pondría 100 menos 100, 0. ¿Qué tengo que justificar? Y no hay movimiento de fondo. Eso es lo que nos pasa. Acá en la solución, pues, en el enunciado, perdón, me dice, hubo venta por 29.835. Entonces, razonemos. ¿Cómo hacemos para saber si esta venta que es percibida, perdón, que es devengada, cuánto es percibida? Entonces vamos a ir a la conversión de percibido, de devengado a percibido. Este es un papel de trabajo que usamos, ustedes lo harán como estimen. Fíjense que no tiene mayores misterio porque tiene una columna donde ponemos una denominación y nada más. El objetivo es sacarlo bien. Entonces, este papel de trabajo está un poco
si ustedes ven la norma técnica, van a ver que en algunos casos se siguió este formato, hasta en la misma norma, dar un ejemplo de posible papel de trabajo. Entonces, vamos a determinar cuánto de la venta es lo real, percibido. Y fíjense que el total, que es a donde vamos, se denomina total cobrado en X7. X7 es todo el ejercicio. En X7 clientes por venta. ¿Por qué dice clientes por venta? Porque estamos hablando de la venta que hace la actividad habitual. No tenemos otra acá, no hay otra. Así que bueno, pero no obstante estamos siguiendo este formato que propuso por ahí la norma contable. Y empieza con denominaciones que creo que en un ratito que pensemos la vamos a entender. Habla de ventas de vengada en el X7. ¿Cuáles son las ventas de vengada del X7? Y son las ventas del estado de resultado. Esas son las ventas de vengada. Son las ventas del X7, las denominamos ventas de vengada del X7. Y ponemos los 29.835 que decía el enunciado. 29.835. Bien. Ventas, y acá es donde tenemos que entender esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros decimos, a la venta. Si yo a la venta, si yo tengo la venta de vengada, la venta de vengada, ¿con qué la relaciono yo para saber cómo es la percibida? Con las cuentas por cobrar de, esta es la de inicio, y la cuenta por cobrar de cierre. ¿Qué estamos diciendo? Si yo tengo ¿cuánta plata cobré yo en el año de las ventas? Cobré lo que me debían al inicio, que son las cuentas a cobrar de inicio, más lo que vendí, que es la venta del ejercicio, menos lo que me quedaron debiendo. Eso es lo que yo percibí de la venta, y es lo que hago aquí. Entonces yo hago ventas de vengadas, dice, en X6, claro, son ventas del X6 cobradas en el X7, ¿cuáles son los créditos por venta al inicio? Las ventas de vengada en el X7, que son a cobrar en el X8, son los que nos quedan debiendo a nosotros, créditos por venta del X7. Entonces, utilizo este razonamiento y me queda lo que cobré. ¿Qué digo? Vuelvo a repetir. Yo tenía cuentas por cobrar al inicio, más las ventas del ejercicio, menos lo que me quedaron debiendo de lo que yo cobré. Entonces, estos 19.575 pasan al método directo. Aquí, 19.575 dice cobro por venta de bien y servicio. Tenemos un movimiento de fondo ahí percibido. ¿Cuál es lo problemático o lo que se va complementando con este tema? Es que quizás estos créditos por ventas que están aquí, estos montos que ponemos acá, estén influenciados por alguna situación especial. ¿Cuál puede ser la situación especial? Supónganse que yo tengo cuentas por cobrar al cierre, y esas cuentas por cobrar al cierre, porque nosotros dijimos, ¿esto de dónde sale? Sale de el estado de situación patrimonial. Y aquí van a salir los datos para poner cuentas por cobrar. Pero resulta que estas cuentas por cobrar, nosotros sabemos que estos créditos por venta que están acá, que son los que usamos, podrían tener alguna disminución por una regularizadora. Y si yo no tengo en cuenta eso, me sale mal el cálculo. Entonces ahí es donde se hace relevante la nota que nos puedan decir. Fíjense en que acá vamos a lo siguiente. Yo hice
Esto ya lo verificamos, venta está en el estado de resultado, ventas, 20, perdón, voy para arriba. Ventas, acá está, 29.835, está bien. Después dice, ventas de vengada, el crédito al inicio y venta al cierre, el crédito por venta al cierre 21.735. Vamos al enunciado a ver si tiene alguna coincidencia. Bueno, sí, evidentemente 11.475 y 20.385 no tenemos mayores problemas, son los dos que... Ah, no, sí, sí lo tenemos acá. Sí lo tenemos acá. Este no coincide. O sea, la venta de inicio sí está bien, 11.475, acá está los 11.475, pero la de cierre no. Entonces debe ser que la de cierre tiene una nota porque tiene una regularizadora seguramente por deudores incobrables. Ahora, supongamos que la tiene. Razonemos 2 minutos. La tiene a la cuenta, a la deducción. Si yo a la deducción no la sumo, me altera el razonamiento que estoy haciendo. Porque la regularizadora me disminuyó el crédito por venta, pero no tiene nada que ver con el tema del percibido. Porque si no, yo voy a poner que a mí me quedaron debiendo 20.385 y no me quedaron debiendo eso, me quedaron debiendo más. ¿Por qué? Porque este está disminuido por una regularizadora. Entonces vamos a buscar esa nota. Dice, vamos a leer primero la 1, dice las inversiones corrientes que ya habíamos hecho mención, esta 1 está relacionada a ese equivalente de efectivo que ya tuvimos en cuenta. Dice, las inversiones corrientes están compuestas por depósitos a plazo fijo, cuyo vencimiento operan a los 30 días de cierre. La empresa suele realizar este tipo de inversiones con el fin de colocar los excedentes financieros temporales para luego aplicarlo al pago de compromisos a corto plazo. ¿Qué me está dando la inversión? Me está dando ¿qué dato me da? De que son inversiones temporales. Bien, este rengloncito que dice durante el X7, estas colocaciones devengaron interés por 405, nos va a traer algún razonamiento adicional. Fíjense en que, vamos a lo siguiente, nosotros estamos tomando un plazo fijo como equivalente de financiero. ¿A qué me refiero? Ya volvemos a los créditos, volvamos acá. Fíjense en que acá dice efectivo al inicio 22.50 y efectivo al cierre 21.530. Si voy al enunciado y busco yo el Cajibanco me dice 16.200 y me dice 17.075. Fíjense en que si yo lo sumo aquí, veamos acá abajo, ahí están los 22.50, que la suma quiere decir que lo hemos tomado a este inversión corriente como equivalente de efectivo. Lo mismo pasó en el 17 si tomo esta suma que está acá, 21.530. Quiere decir que hemos tomado las inversiones corrientes como equivalente de efectivo. Ya vamos a ver, creo que ya vamos a ver, ya nomás discúlpenme, lo vamos a tratar de ver. Por supuesto, si hay preguntas, me la van haciendo, seguramente a este tema lo repito más de una vez. Fíjense, en el enunciado dice que se devengó durante el X7 intereses por 405 pesos. Que acá tenemos un problemita nosotros en el práctico, porque casualmente los 405 pesos es la diferencia entre estas dos columnas. Cuando podríamos haber puesto de otro modo, porque nosotros estamos suponiendo que esta inversión del 16 se cobró al corto plazo.
Entonces, no es que este número, este plazo fijo pasó a este con los 405, no, este se cobró, porque son a corto plazo, no son para el año completo. Y este otro, por casualidad coincide que es el 405 de la diferencia de los dos. Espero que se vaya entendiendo. Ahora bien, el problema que tenemos es el siguiente. Esta inversión corriente, que no sabemos cuándo se cobra, pero acá dice que son a 30 días, ¿sí? Partamos de lo siguiente. Si esto yo, que dice acá inversión corriente 4.405, lo hubiera cobrado al cierre del ejercicio, yo no tengo ninguna duda, pues si esto sería ya plata. O sea, no tengo ningún razonamiento respecto a las inversiones corrientes. Quiere decir que no se cobró. Si no se cobró, quiere decir que los 405 se devengaron. ¿Qué quiere decir eso? Como dice la nota. Se devenga durante el X7, estas colocaciones devengaron intereses. No quiere decir que se cobró. La devengaron intereses por 405 pesos. ¿Qué hacemos nosotros contablemente? Lo ponemos a los intereses, fíjense, porque así funciona nuestro procedimiento contable. Nosotros ya decimos, nosotros hacemos un asiento, ¿no es cierto?, donde ya ponemos el resultado. Interés plazo fijo, 405 pesos. Bien. Entonces, si estas inversiones corrientes nosotros la vamos tomando y vamos a suponer que, vamos a entender que no están cobradas. Por lo tanto, vamos a ver qué hacemos con el método indirecto, el método directo. Y fíjense en que en el método directo van a aparecer el cobro de interés del plazo fijo de 405 pesos. Vamos a volver al tema para que no tengamos inconveniente. Lo que le estoy diciendo es, esto no estaría cobrado, estaría devengado. Si la utilidad nosotros también la vamos poniendo. Pero ahí tenemos un error en el práctico, vamos a ver si lo podemos solucionar. Entonces, este interés aparece como cobrado porque casualmente nosotros la hemos definido como equivalente de efectivo. Entonces me aparece el interés del plazo fijo cobrado. Sigo. Entonces volvíamos un poquito, vamos a ver si podemos acelerarlo un poquito. Entonces decíamos, vamos a la conversión, determinamos la venta percibida, 19.575. Reitero, acá nosotros vamos a tener que hacer un cálculo adicional, porque estos 21.375, de menos un segundo, esto es 21.735, por un lado, y teníamos por otro lado en el enunciado que me dice que los créditos por venta al cierre del ejercicio, que son casualmente esos que he tomado yo, los créditos por venta al 31 del 12, se encuentran neteados de la previsión para deudor incobrable. No hubo incobrables del ejercicio. Este razonamiento que pone aquí, este renglón, ¿por qué? Porque como no me da el dato de cuántos son los incobrables, ¿dónde puedo recurrir yo para saber cuánto podrían ser los deudores incobrables? Puedo recurrir al estado de resultado. En el estado de resultado dice deudores incobrables, ahí está. Ahí está. Estado de resultado dice deudor incobrable 1.350. Bien. Ahora, ¿coincide eso con la previsión? Porque no tengo otro dato. Y esa no es la previsión. Esos son los deudores incobrables del ejercicio. Entonces, para asegurarme ese concepto, me ponen acá, no hubo incobrables del ejercicio. Quiere decir que me está diciendo, estos incobrables que están acá son los únicos que hubo y son los de la previsión, porque no hubo incobrable ejercicio. Entonces yo voy a tener, recordemos el número, 1.350.
Entonces voy aquí al convertir, pongo 1350. Entonces, y este es el resultado, 1350. Este sería la previsión con ese razonamiento que hicimos hace rato. Y el enunciado me decía que los deudores, los cuentas por cobrar al inicio, al cierre, perdón, los créditos por venta eran 20,385. Entonces vamos a convertirlo, acá era 20,385. Entonces, si yo sumo estos dos, me da, por supuesto, este que está acá arriba, ahí está abajo, 21,375. ¿No es cierto? Si quieren lo ponemos. 21,375. Entonces así sale la cuenta créditos por venta al cierre. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una deducción por una previsión, debo sumarla para que no me altere este número. Porque si yo acá pongo los 20,385 me sale mal lo cobrado. Si hacemos un poquito de matemática, ¿por qué mal? Porque a mí lo que me deben al cierre no es 20,385. A mí me deben 21,735. Yo estoy suponiendo que el año que viene voy a tener una pérdida por incobrabilidad de 1.350. Pero al cierre del ejercicio a mí me deben 21,375. Es el monto que pongo acá para que me dé bien la venta. Bien. Vamos al segundo gran rubro que tenemos, que como verán empieza con cobro por venta de bienes y servicios, y después vamos a ver si tenemos el pago a proveedores como otro de los rubros importantes. Pago por compras, dice. Que, fíjense, vamos a ver lo siguiente. Yo quiero saber cuánto le debo a los suprimo esto que sí. ¿Cuánto le debo a los proveedores? Perdón, discúlpenme. Yo quiero saber cuánto le pagué a los proveedores durante el ejercicio X7. ¿Cómo hago para saber eso? Necesito, porque yo tengo el saldo de inicio, yo podría decir, yo a los proveedores les debía al inicio tanta plata, pongámosle que esto es proveedores, yo al inicio le debía tanta plata, al cierre le debo esto. ¿Qué me falta para poder saber cuánto le debo? Necesito la compra. Si yo tengo la compra, entonces puedo decir yo, le debía al inicio tanto, le sumo las compras del ejercicio, le resto lo que le quedo debiendo y eso es lo que yo le pagué. Ese es el dato que necesitamos. Lo que sucede es que este saldo de inicio yo lo tengo en el estado de situación patrimonial porque es la deuda comercial. Este es proveedor, acá lo tengo. Y nosotros ya sabíamos que había una deuda comercial. Proveedor. Acá tengo los dos datos. El que no tengo es la compra. ¿Cómo saco la compra? Y bueno, yo tengo acá, fíjense en el pago por compra, la fórmula del método global de cálculo del costo, que es existencia inicial más compra menos existencia final. Por lo tanto, yo puedo sacar digamos, despejemos compra. Entonces yo voy a poner costo mercadería vendida. ¿Qué más hago? Paso de existencia inicial para allá, menos existencia inicial, más la existencia final, y esto me da igual a compras. Entonces, con este pasaje de términos, yo puedo determinar compra, porque yo la tengo a los otros tres datos, sí lo tengo. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hago acá? Entonces vamos a determinar primero las compras, fíjense. Dice, compras
devengadas y vendidas en el X7. Repito, compras devengadas y vendidas. ¿Cuáles son las compras devengadas y vendidas en el X7? El costo. Las compras devengadas y vendidas en el X7 fueron las que fueron al costo. Entonces esa corresponde con el costo de la mercadería del X7. Vamos al enunciado, seguramente está en el estado de resultado. Acá está. Costo mercadería vendida, 16.200. Entonces pongo compras devengadas, 16.200. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo este pasaje término que era simplemente de la fórmula global de determinación del costo, hemos despejado compra. Entonces el costo, dijimos, le voy a restar la existencia inicial. Dice acá, viene de cambio del X6. Y le voy a sumar la existencia final a la que dice, viene de cambio del X7. ¿Cómo la denominamos? Compras devengadas en X6. Digamos, fíjense en que la denominación que usa papel de trabajo, bueno, hay que familiarizarse un poco. Compras devengadas en el X6 son los bienes de cambio al inicio. Por supuesto que van restando de acuerdo a esta fórmula que acabamos de decir, o este despeje de términos que hemos hecho. Restando. Compra devengada en el stock al cierre del X7. Viene de cambio al X7. 24.300. Esto me da a mí las compras, total de compras netas devengadas en el X7. 20.250. Bien. ¿Qué es lo que logramos? Logramos este valor que está acá, que es el que necesitamos porque decíamos, nosotros yo ya tengo el saldo de inicio proveedor, tengo el saldo de cierre, yo necesito saber las compras para poder decir, a ver, yo debía esto, compré esto, le sumo, resto lo que le quedo debiendo, eso es lo que pagué. Eso es lo que sacamos entonces. Ya teniendo las compras, le sumo lo que le debíamos al inicio, deudas comerciales del X6, 6.750, y le resto lo que dice compras devengada en el X7 a pagar en el X8, que es lo que le quedamos debiendo, 20.250. Vamos al enunciado. Dice proveedores. En proveedores tenemos, al inicio debíamos 6.750 y al cierre debemos 20.250, que es lo mismo que pusimos acá. 6.750 al inicio debíamos y quedamos debiendo 22.50. Hasta ahí parecería que está todo en orden. ¿Qué nos puede estar pasando? Recuerden que nosotros podríamos estar aplicando valores corrientes. Entonces, si yo en este cálculo que hago del costo y que tomo estos valores, podría haber alguna disminución si esto estaría afectado con un resultado por tenencia. Vamos a ver si eso sucede o no. Recordemos, viene de cambio al inicio 22.50, viene de cambio al cierre 24.300. Vamos al enunciado. No hay ningún cambio. Al inicio eran 22.50 y al cierre es 24.300. Entonces, por ahora, no le agreguemos más cosas. Vamos a ver en los prácticos siguientes. Bien. Hemos obtenido los dos rubros más relevantes, digamos, de la actividad operativa, la venta y el costo, que en este caso es la compra, para poder hacer la comparación con dos valores y obtener el total de pagado a los proveedores. 6.750. Entonces en el directo, fíjense, ya hemos puesto 19.575, ahora ponemos pago a proveedores, 6.750. Fíjense en que las actividades operativas, como todas las actividades, tienen orígenes y aplicaciones. O sea, tienen ingresos y egresos, si quieren llamarle, que son
dan lugar a un flujo neto final. Acá tenemos un importante que es de origen, que es la venta, por supuesto, y después tenemos 3 que son pagos de cargas sociales y uno más que el cobro de interés. Bien. Entonces, vamos a efecto de que ustedes vayan tomando un poco de conocimiento y definiendo un formato de trabajo, vamos a irnos metiendo con el estado de resultado. Entonces ya tuvimos injerencia en la venta, ya tuvimos en cuenta el costo, así sacamos el pago a proveedores. El rubro siguiente es sueldo y jornales. Con el mismo razonamiento ya no tenemos este papel de trabajo. Termino acá. Ya no tenemos más. Entonces vamos a empezar a razonar y cada uno, por supuesto, a la hora de hacer su parcial irá haciendo sus cálculos que seguramente los dejará en una hoja para respaldar lo que va diciendo. Entonces, el enunciado dice que se devengaron en el ejercicio 4.800 pesos por sueldo y jornales. ¿Qué quiere decir que se devengaron? El gasto se produjo y nosotros contablemente lo hemos registrado. Lo que no sabemos es si se pagó. ¿Cómo hacemos para saber si se pagó o no se pagó los sueldos y jornales? Y vamos a ver si se quedó debiendo algo, porque si no se quedó debiendo, lo deberíamos haber pagado. Entonces dice, cargas fiscales. Al inicio de las cargas fiscales, nosotros estábamos debiendo 1.350 pesos. Y al cierre tenemos una deuda de 2.025. Entonces, si vamos recordando este tema, nosotros vamos poniendo acá, decíamos, teníamos un saldo, vamos a hacer un hito por lo menos, cargas sociales. Nosotros tenemos un saldo de inicio, tenemos si quieren, pongámosle las cargas devengadas. Y tengo el saldo al cierre. Esto es solamente cargas sociales. Entonces vamos a tratar de ir, denme un segundo, así anoto y vamos llenando. Entonces, voy copiando. El enunciado dice que tengo saldo al inicio, saldo al inicio eran 1.350. El saldo al cierre... Profe, disculpe. Sí. Sí, el enunciado dice cargas fiscales, no dice cargas sociales. ¿Está mal enunciado? No, sí, Gustavo, no hay cargas sociales. No hay cargas, tiene razón. No hay cargas sociales. No hay cargas sociales. Gracias. Entonces, estamos, lo que teníamos de devengado, lo pongo igual. El devengado era que había cargas sociales por sueldo y jornales, perdón, 4.800. No he pegado ninguna, ¿no? Estos son sueldos y jornales. Entonces, pongámosle aquí sueldos devengados. Bien, acá decía 4.800. Saldo de inicio 0, saldo de cierre 0. Pregunto, ¿cuál es la conclusión? Que a los sueldos y jornales lo hemos pagado en su totalidad. Entonces acá aparece, ¿ves? Pago al personal y cargas sociales, una aplicación por los 4.800. Bien, seguimos. Deudor incobrable ya lo tuvimos en cuenta cuando hicimos las cuentas por cobrar. Amortizaciones de bienes de uso no la tenemos en cuenta porque no implican un movimiento de fondo. El interés de plazo fijo ya lo tuvimos en cuenta, ya lo vamos a repasar. Dice resultado por tenencia Bonex, que es un resultado que no, digamos, es un resultado de la actividad, lo muestro, es un resultado de la actividad,
que es de está en el estado de resultado. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un resultado de la actividad no operativa, sino de una actividad de inversión. Evidentemente estos bonos no estaban en estas inversiones temporarias, porque esto era todo, esta inversión es corriente, era todo plazo fijo. Entonces quiere decir que está en otras inversiones, acá la tengo, de 7020. Al ser, ya no ustedes podrán ver que está clasificado como no corriente, así que podría ser una actividad que genera y que no hemos cobrado nada. Veamos si dice algo así en alguna nota. Dice bueno, acá me habían dado el dato de las compras. Me dice las compras de vengadas durante el X7 ascendieron a 22.50. Ese dato nosotros, ustedes después pueden corroborarlo, lo hemos sacado por el método de despejando el método global o la fórmula del método global. Dice, las inversiones no corrientes se tratan de bonos valuados a su valor neto de realización. No me dice que nosotros hayamos cobrado nada, encima son permanentes, por lo tanto este monto que está acá en el estado de resultado, en el estado de situación, seguramente no se cobró nada. Y además, nosotros tenemos resultado por tenencia Bonex 270, que si vamos a la diferencia en inversiones permanentes, me parece que es justo la diferencia. Son los 67.50 más los 270, me da los 720. O sea que estos 720 están, digamos, sigue siendo en inversión, simplemente hemos tenido un incremento en el resultado de la inversión y se ha contabilizado y por eso llegó a 7.200. Movimiento de efectivo en esta cuenta no hubo, por lo tanto no va a tener ninguna incidencia en nuestro método directo. Distinto hubiera sido si hubiéramos cobrado, lo hubiéramos vendido, hubiéramos hecho alguna actividad. No hay ninguna. Los bienes de uso, como verán, siguen siendo los mismos, por lo tanto no hay ningún movimiento de fondo. Bien, sigo, y tenemos un resultado por la venta de bienes de uso que vamos a ver en qué forma influye en el método directo. Sabemos que acá hubo un resultado por la venta. No sabemos si se ha percibido algo o no. Entonces vamos a ver si nos dice algo la nota aclaratoria. Por supuesto, yo les decía hace rato, para que no se vuelvan locos, empezamos con el estado de resultado, a los efectos de darle un formato. Ambos métodos empiezan por el estado de resultado. Esto de empiezan y utilizan son procedimientos, digamos, implícitos que nosotros vamos usando y creo que es la mejor forma, pero hay que irlo entendiendo. ¿Por qué? Porque no termina aquí. Porque hay movimientos de fondos que pasan por el estado de situación patrimonial y no están en el estado de resultado. Simplemente porque hubo algún pago, alguna compra, algo que no dio lugar a un resultado del ejercicio. Y que también son orígenes y aplicaciones de fondos. Nosotros dijimos, si yo pagué los proveedores de inicio 6.750 pesos, eso no pasa por el estado de resultado. Pero sí es una aplicación. Si yo cobro cuentas por cobrar o créditos por venta, es un origen de fondo y no pasa por el estado de resultado. Quiere decir que los movimientos que hay acá entre activo y pasivo también han generado orígenes y aplicaciones. Nosotros, como creo que todos, tanto autores, todos, siempre pensamos que ingresar por el estado de resultado en orden para poder hacer el estado, da da un orden más, digamos, más, un ordenamiento mejor,
que irnos directamente a meternos con las cuentas del estado de situación patrimonial. Pero después que hicimos el análisis del estado de resultado, tenemos que saber por qué. ¿Qué pasó? O sea, si yo lo tomo así frío, dijimos caja y banco. Ya la tuvimos en cuenta. ¿Cuándo? Cuando hicimos el efectivo y el equivalente. Inversiones corrientes, la tuvimos en cuenta cuando hicimos también los equivalentes efectivos. Créditos por venta, también ya la hemos tenido, ya la hemos controlado cuando hicimos ventas, porque la tuvimos que relacionar. Otros créditos, acá tengo una que no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque no había nada al inicio y ahora tengo otros créditos. Esta es una a revisar. Bienes de cambio ya lo tuvimos en cuenta cuando vimos para sacar las compras. Otras inversiones acabamos de ver que no tiene movimiento en efectivo. Bienes de uso, como verán, están al mismo valor. En principio no tendrían tampoco ninguna injerencia. Proveedores, ya lo tuvimos en cuenta cuando vimos el cálculo de los proveedores a pagar, o de lo que realmente se pagó. Préstamos todavía no. Y cargas fiscales tampoco. Tengo un préstamo no corriente que acá nos quedó colgadito. ¿Qué puede haber pasado? Supongamos que que era no corriente en el X6 es ahora corriente. Eso no me implica un movimiento de fondo. Vamos a ver, quizás, acá me voy a tirar un lance, si yo a los 5.400 que debía le sumo los 2.700, me da cualquier cosa. Bueno, no, acá hay algún cambio. Entonces ya vamos a ver qué se debe. Entonces, como verán, me queda pendiente el préstamo, la carga fiscal y los otros créditos para tener información de algo a qué se deben. Vamos a ver qué nos dice la nota. Dice, y por supuesto está acá el impuesto de la ganancia, que debe estar relacionado con las cargas fiscales. Bien, habíamos leído la nota 2, habíamos leído la nota 3, la compra la habíamos sacado. Dice, durante el X7 se vendieron bienes de uso por 1.350 pesos. Siendo su valor residual 2.025, así mismo se adquirió un bien de uso por 5.400, ambas operaciones de contado. Tenemos una situación, denme un segundo, que 20.25 más 1.350. Bien, entonces una situación respecto a los bienes de uso, que ya vamos a ver qué hacemos, dice las inversiones no corrientes se tratan de bonos evaluados a su valor de operación, ya lo tuvimos en cuenta cuando lo tuvimos como no corriente y no me daba ninguna información de que se había vendido, nada, simplemente hubo un mayor valor consecuencia de un valor corriente. El préstamo corriente al 31 del 12 del X6, acá sí estamos entrando en lo que dijimos recién, nos quedaba pendiente los préstamos, dice. El préstamo corriente al 31 del 12 del X6 fue abonado totalmente durante el X7. Ahí tenemos una aplicación. Durante el ejercicio se tomó un préstamo por 5.000. O sea, tenemos solamente un movimiento de efectivo porque dice, el préstamo corriente se fue abonado en su totalidad. Y durante el ejercicio se tomó un préstamo de 5.000. Vamos a ver si es cierto. Dice entonces que que estaba como préstamo aquí se pagó totalmente. Estos 5.400 fueron pagados totalmente. Y durante el X7 se tomó un préstamo de 5.000 y aparte no corriente pasó a formar parte del corriente. Así se arman los 7.700. En este movimiento, lo único que es representativo para nosotros a los efectos de un origen o una aplicación es el pago de los 5.400.
eso debería estar en el directo como en la actividad operativa. Perdón, no está en la actividad operativa, ya repasar. Entonces, vamos a la gráfica que está acá abajo, les adelanto. En actividad de financiación ya les digo por qué. Lo mismo pasa con los movimientos de los bienes de uso, está en actividad de inversión, ya vemos por qué. Pero acá está el pago de préstamo, 5.400. Ya vemos a qué se debe. Entonces vamos al pago del impuesto a las ganancias, que sería ya hicimos hicimos el pago de los proveedores, vimos el cobro del plazo de los intereses, vamos al pago del impuesto a las ganancias, 1.350 pesos, que habla de una aplicación. Entonces, dice, esto era cargas fiscales, bueno, ya está obvio acá qué es lo que sucedió, pagamos el que teníamos adeudado al cierre del ejercicio, y el otro es el que se calculó al cierre del X7. Por eso me dice acá que las cargas fiscales, dice, se componen de los impuestos a la ganancia del X6 y X7. El correspondiente a X6 fue abonado durante el X7. Entonces, bueno, ahí tenemos el dato. Quiere decir que lo que se está debiendo es cargas fiscales que está acá, 2025, y el que se pagó es 1.350. Le hago una mención, algo. Si no nos hubieran dado el dato, si a nosotros no nos hubieran dado la nota aclaratoria, podríamos haber llegado a la misma conclusión. Por eso hay que tener cuidado, porque no todo va a estar en nota aclaratoria. ¿Por qué a la misma conclusión? Porque si yo veo el estado de resultado, el estado de resultado dice impuesto a las ganancias 2025. Y en el de cargas fiscales coincide con que lo que se quedó debiendo es 2025. Entonces yo debo inferir que este está pagado. Está bien, lo dice la nota aclaratoria igual, pero cuidado con eso, porque ahí tengo elementos yo para determinar que en este caso eso se encuentra abonado. Lo mismo me podría pasar, pero acá digamos, necesito que me den el dato en el préstamo de que se obtuvo un préstamo de 5.000 en el X7. Ese dato lo necesito, no tengo cómo adivinar yo que los 7.700 estos están formados y que estos 5.400 se pagaron. Pero en este caso podría inferir yo que este está pagado. Bien, entonces terminamos con la actividad operativa. ¿Qué sucede? Tenemos otras definiciones consensuadas porque no está del todo, no es un razonamiento taxativo totalmente. Cuando nosotros definimos actividades de inversión y financiación, decimos, a ver, las causas de las variaciones de efectivo, de acuerdo a nuestras normas contables, se definen a través de 3 actividades: operativa, de inversión y de financiación. Cuando incursionen un poquito más, verán que hay una cuarta actividad operativa, hay una cuarta actividad, o una causa, digamos, de variación, una cuarta, que habla de recursos financieros, que no obstante haber tenido la norma actual, la injerencia de sus institutos técnicos, y donde se recomendó que aparezca una cuarta causa, quedaron en estas 3 que tenemos acá, y así quedó la norma. Bien, ¿qué es lo que produce cierta zona gris, digamos? Cuando define actividad de inversión, define qué va a incluirse en actividades de inversión. Y se van a incluir aquellos orígenes o aplicaciones, o compras y adquisiciones,
o ingresos y egresos, o pagos y cobros. Fíjense que todo está hablando de lo mismo, porque estamos hablando de el origen, el cobro, el ingreso o el pago, quiere decir que referido a activos fijos. Entonces, estamos hablando de activos fijos. ¿Cómo cuáles? Los bienes de uso. Entonces, ¿qué cosa de los bienes de uso? Tanto los cobros como los pagos. O sea, estamos hablando de los orígenes y las aplicaciones relacionadas a los bienes de uso. Lo vamos a tomar así, y así así ustedes lo van a hacer en el práctico. No obstante, cuando ustedes vean alguna bibliografía al respecto, van a ver que esto en general los autores lo critican porque esta actividad de bienes de uso no parece estar relacionada tanto con la inversión, sino más con la actividad operativa, porque estamos hablando de los bienes de uso que hacen a la actividad operativa, si no, no los llamemos bienes de uso. Entonces, cuando entró en la actividad de inversión los bienes de uso, en su definición, tuvo esa crítica. No obstante, quedó así. Entonces, en la actividad de inversión están los activos fijos, por supuesto, también otras inversiones. Y cuando define a otras inversiones, también queda muy limitada la definición, porque entonces dice, actividad de inversión son los activos fijos, que aquí son las operaciones, vuelvo a decir, de compra, de adquisición, pago, egreso, lo que como quieran llamarlo, de bienes de uso, o activos fijos, destinados a la actividad habitual y operativa del ente, y otras inversiones, y cuando dice otras inversiones, dice que no sean equivalentes efectivos, y que tampoco sean permanentes. Entonces, cuando hace ese tipo de disgregación, queda muy pocas, pero, por supuesto, forman parte también de la actividad de inversión, así que a repasar un poquito la norma contable ustedes para que sepamos qué va. Entonces, en este caso, ingresamos nosotros, digamos, por ahí no del todo de acuerdo, pero respetando la norma contable, porque es la vigente, vamos a poner los cobros y pagos por ventas de bienes de uso y compras de bienes de uso dentro de actividades de inversión. Entonces volvemos un poquito a lo que sería el enunciado. Nosotros decíamos bienes de uso, tiene acá un número igual, que no parece feliz, pero bueno, ese número no nos trae mayores problemas. Pero cuando habla de el movimiento de los bienes de uso, me dice de que durante el X7, dice el 4, durante el X7, se vendieron bienes de uso por 1.350 pesos. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan que nos quedó pendiente a nosotros un resultado por la venta de los bienes de uso? Que estaba en el estado de situación, en el estado de resultado, por supuesto. ¿En dónde está? En que se vendió a 1.350 cuando su valor residual era 2.025. Entonces ahí perdimos una plata que seguramente es, acá yo hago los 2.025 menos a lo que lo vendimos, y ahí tenemos la pérdida de 675 pesos, que debía estarme coincidiendo con el resultado de la venta. Acá está, resultado venta bienes de uso, 675 pesos. Es lo que perdimos en la venta. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Fíjense en que lo que a nosotros nos interesa para este estado es el monto del efectivo que ingresó. ¿Cuánto ingresó? 1.350 pesos. Y dice, asimismo, se adquirió un bien por 5.400 pesos. ¿Qué me aclara? Ambas operaciones de contado. Entonces no me queda duda de que hay un movimiento de fondo. Vamos al directo. Actividades de inversión. Cobros por ventas de bienes de uso, 1.350. Pago por compra de bienes de uso, 5.400. Entonces reitero, con esa aclaración que hicimos de que esto podría estar en la actividad operativa, pero no debe estar, porque la norma vigente no lo tiene, no está permitido.
Y después vamos a la última actividad, que es la de financiación. ¿A qué se debe? A la forma que tiene para financiarse la empresa a los efectos de lograr fondos. Nosotros sabemos que pueden ser, la norma misma lo establece, posibles préstamos a entidades financieras o bien aportes de efectivo realizados por los propietarios. Entonces, otra forma de obtener fondos, ¿no es cierto? Entonces, acá, por supuesto que estamos hablando de situaciones que se produjeron durante el ejercicio y que están clasificadas en alguna de estas actividades. Vamos al enunciado. Dice que ya hablamos de los bienes de uso, hablamos de las 5, las inversiones, los préstamos también ya lo tomamos en cuenta, las cargas fiscales también. Dice, durante el X7 se procedió a emitir 1000 acciones, que nosotros sabemos que es una forma de financiación. Por supuesto que cuando uno habla de emisión de acciones, estamos hablando de aportes de los propietarios. No estamos vendiendo acciones, estamos emitiendo acciones a valor nominal que se suscriben totalmente y se integra a la mitad. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos hacer un cálculo ahí porque nosotros decimos, mira, había en cantidad de acciones, había 1000 acciones, esa es la emisión, que valía 13,50 cada acción, un valor, digamos, nominal de las acciones, y que se pagó de estas acciones el 50%. Entonces sabemos que hubo 6.750 pesos, acá lo saqué, 6.750 pesos, este es el valor total de las acciones, es el 50%, que es lo que ingresó a la empresa. Bien, ingresó, pero ese origen no va en actividad operativa, sino dijimos va en actividades de financiación. Actividad de financiación, ahí lo tengo. Aporte en efectivo a los propietarios, 6.750 pesos. Después hay pago de dividendo, cobro de préstamo, pago de préstamo. Ya estos dos, aprovecho para repasarlo, lo habíamos visto respecto a los préstamos, 5.000 y 4.000. Estos 5.000 eran el préstamo que debíamos al inicio. Estos 5.000 es lo que se cobra digamos, durante el ejercicio, más los 2.700 esos que se debían, que eran no corrientes, y esos formaron los 700 que están en el estado de situación. Ya lo volvemos. Vamos al pago de dividendos. Respecto al pago de dividendos, ustedes van a leer en la norma que la norma da la opción de que estos pagos de dividendos ojo, ¿no? Pago de dividendos, ¿en qué sentido ojo? Porque nosotros tendríamos, dijimos, dentro de la actividad operativa, dentro de todas las actividades, hay orígenes y aplicaciones. Orígenes y aplicaciones, cobros y pagos, normalmente ingreso y egreso, pero en el caso de los dividendos hace una apreciación respecto al pago de dividendos, de que, porque el pago de dividendos nosotros se lo hacemos a nuestros accionistas, podría estar incluido en actividades operativas y no sería un error. Da la opción de que vaya a actividades operativas. Bien, entonces, fíjense, en la asamblea dice, se decidió, leo el punto 9, en la asamblea del 15 se decidió la siguiente distribución. Reserva legal, 675 dividendos en efectivo, pagados 8.100, dividendos en acciones 20.25. Hace la aclaración de que los dividendos en efectivo han sido pagados, porque podrían estar a cobrar. Deberían estar deberían estar a pagar, podrían estar a pagar y podrían estar en otros pasivos como dividendo en efectivo a pagar. Nosotros los tenemos pagados
por lo tanto tiene incidencia en el estado de flujo efectivo. Bien, vamos al estado y ahí está. Pago de dividendo, 8.100 como una aplicación, por supuesto. Y vamos a dos situaciones. La reserva legal, sabemos que no tuvo movimiento de fondo porque se sacó el resultado no asignado y se mandó a las reservas, a la parte de reserva legal. Por lo tanto, fue una modificativa, una permutativa que no trae ninguna incidencia en el efectivo de la empresa. Y dividendo en acciones tampoco, que es la parte que se manda, digamos, se distribuye de los dividendos, pero va al capital directamente en la parte del capital, por lo tanto se hace de nuevo una permutativa dentro del estado de evolución del patrimonio neto que no tiene injerencia en el movimiento de efectivo, pero sí el dividendo en efectivo pagado. Por eso es el único que entra acá. Bien, habíamos visto los cobros de préstamos y pago de préstamos, le peguemos una repasadita. Nosotros decíamos que en el pasivo teníamos préstamos, teníamos los 5.400, teníamos los 7.700. Ya repasamos la nota complementaria, la nota decía, estos 5.400 fueron pagados. Y después nos otorgaron 5.000 de otro préstamo y más estos 2.700 que se transformaron en corriente, forman los 7.700. Digamos, esto se pagó y por supuesto el préstamo nos lo dieron, porque si no, no lo estaríamos debiendo, ¿no es cierto? Nos dieron el préstamo de los 5.000. Eso decía la nota ya la buscamos. Decía de que acá, la nota 6 decía el préstamo corriente al 31/12 del X6 fue abonado, esos son los 5.400. Durante el ejercicio se tomó un préstamo de 5.000, ese ya lo hemos percibido, por eso lo estamos debiendo, y esos son los dos movimientos que aparecen. ¿En dónde? En actividades de financiación. El pago del préstamo inicial y el cobro del préstamo del ejercicio. Bien, esto por supuesto, cada actividad operativa de inversión y financiación produce un flujo neto de efectivo generado por. Entonces nosotros siempre ponemos digamos, en ese resultado. Fíjense en que cambia nada más que una palabrita, porque dice flujo neto de efectivo generado por actividades operativas. Me da negativo, pongo flujo neto de efectivo utilizado en la actividad de inversión. Me da negativo, pongo flujo neto de efectivo utilizado en la actividad de financiación. Hago la sumatoria de estos tres resultados y me justifica el aumento de estos de efectivo que habíamos calculado al principio de 1.280 pesos. Bien. Ahí terminaríamos el estado por el método directo. El método directo y el método indirecto no es que uno cuando hace los estados contables debe hacer los dos métodos. Elige el profesional cuál método va a utilizar, el directo o el indirecto, y por supuesto lo deja aclarado en el título, en notas, etc. Ustedes verán que la norma contable recomienda se utilice el directo. Porque ya van a ver en la clase próxima, vamos a hacer el indirecto. Tiene quizás una complejidad adicional que también es una situación donde la norma tiene una presunción que bueno, por ahí no sé si, pero bueno, dice así, nada. Una presunción de que este es más difícil y más complicado para el usuario. Ahora, nosotros entendemos que no debería ser así. O sea, en la medida que lo conozcamos el método, deberíamos sacar los dos. Pero bueno, como aconseja, usemos el directo en la medida que se pueda, y bueno, si no, usaremos el indirecto. Que verá ya
a decisión de cada profesional. Bueno, hasta ahí llegamos, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna, seguimos la próxima clase. No sé, Ramón, si ves alguna pregunta, si los chicos... No, no hay ninguna, pero seguramente debe haber muchas dudas al respecto, así que igual la seguimos en la clase siguiente, Gustavo. Bueno, y por supuesto van estudiando este método, a ver si saldrán dudas ahí que estaremos a disposición de ustedes para responder. Sí, Profesor, buenas dígame. tardes. Aclárenos por qué el interés del plazo fijo, los 405 pesos del plazo fijo en dólares. ¿Cómo era la cuestión? ¿Por qué se la considera, dice, el dólar tiene cambio significativo de valor para ser clasificado como equivalente en efectivo? Nosotros le vuelvo para, no sé, no sé dónde escribir, pero no importa. Ah, acá. Bueno, nosotros decíamos, para que haya un equivalente de efectivo, una de las condiciones es que esté dentro del plazo de los 3 meses de su fecha de adquisición, sea una inversión, una colocación a corto plazo, digamos, el destino sea pagar, tener liquidez rápidamente, y además que no tenga cambio significativo en su valor. Entonces, ¿dónde estaba la inconsistencia? Que nosotros suponemos que de golpe los títulos públicos que están en dólares y el dólar que de golpe tiene fluctuaciones que no podemos tomarlas como algo previsible, porque de golpe o se queda quieto o de golpe puede tener un salto, entonces, ¿cómo aseguramos nosotros que no va a tener un cambio significativo en su valor? Entonces, por ese motivo, ante esa incertidumbre, no los tomábamos a los títulos públicos en dólares, pero resulta que sí tomábamos los plazos fijos. Perdón, pero sí tomábamos como efectivo la moneda extranjera. Ese es un tema. No sé si iba para ahí el tema. ¿Se entiende? Un tema. El otro es, acá nosotros tenemos una situación que produce alguna incertidumbre que es, pero el práctico, ya no la teoría. No sé si me sigue. Lo que hablamos recién era un tema teórico. En el tema práctico, nosotros tenemos acá una inconsistencia. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, si estos 405 que se devengaron en el X7, ¿sí?, corresponden ¿a cuál plazo fijo? Entonces, si yo haría un asiento, cuando usted tiene un plazo fijo, usted va a hacer un asiento que va a poner inversión temporaria o plazo fijo, va a poner el monto total, va a poner a banco el monto que pagó, y a intereses a devengar el monto del interés, que según nuestro procedimiento se irá haciendo ganancia a medida que se vaya devengando. Entonces acá dice que durante el X7 estas colocaciones devengaron intereses por 405 pesos. ¿Me sigue hasta ahí, señorita? ¿Usted preguntó? Sí, profesor, sí. Bien. Estoy tratando de entender. Quiero mostrarle cuál es el problema que tenemos y cuál es el razonamiento que deberíamos hacer. Si yo hice un asiento, en donde, reitero el asiento, yo hice plazo fijo, X cantidad, que incluye los 405 estos que están acá. A, banco, supongamos, pagué con banco, X pesos, y hay intereses a devengar 405. Si eso fue así,
Estos 405 que están acá no son los 405 que están en el estado de resultado. Estos. Porque para que yo ponga el plazo fijo así, es porque el interés ya se ha devengado totalmente. Si el interés se ha devengado totalmente, quiere decir que ese es el plazo fijo del año anterior que yo cobré. No sé si me sigue. Sí, sí, claro, corresponde al año anterior. Pero le quiero decir que tenemos una inconsistencia en el práctico, no es que esté bien. A eso es lo que voy. Pero quiero que entienda el razonamiento teórico. ¿Cuál es el teórico que está mezcladito acá? Es que si yo tuviera un plazo fijo que dice, le voy a hacer un ejemplo acá. Deme 2 minutitos. 2 minutitos. Vamos a hacer un asientito acá. Yo hago plazo fijo. Plazo fijo. 120 pesos. Pongo acá. Interés a devengar. 20 pesos. Y acá pongámosle acá, pero así. A. Interés a devengar. Después pongo A. Banco. Pagué con banco. Pagué con banco. Bien, 100 pesos. Es el asiento que yo hago. ¿Cuál es la utilidad? No hay utilidad todavía porque no se devengó el interés del plazo fijo. ¿Estamos? Entonces, para que aparezca en el estado de resultado, acá, como está 405 pesos, es porque ya transcurrió el periodo. Y el plazo fijo ya se cobró. O se renovó, lo que te quiera. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en el práctico? Que justo coincide que estos 405 son la diferencia entre el inicio y el cierre. Por eso creo que hay un errorcito. Ahora vuelvo a mi asiento para decirle cómo deberíamos hacer. Plazo fijo 120, interés a devengar 20, a banco 100. Si yo a este plazo fijo que no tengo los 20 en el estado de resultado, no están porque están a devengar, ¿sí? Si este plazo fijo yo lo considero equivalente de efectivo, lo voy a tener que poner a estos 20 pesos en el estado de resultado así. ¿Por qué? Porque lo he considerado un equivalente de efectivo. Y cuando usted considera un equivalente de efectivo, es como si fuera un percibido ya. A eso es lo que iba, que tenemos que tener cuidado. Por eso lo vamos a repasar el razonamiento. Esperemos que o tenga una mejora o alguna explicación y nosotros podamos mejorar, pero vamos a tratar de dejar más claro esto. Por lo menos dejemos planteado el problema que tenemos. Entonces, hay un resultado de plazo fijo que dice 405, y encima cuando me habla de la nota aclaratoria me dice durante el X7 se devengaron colocaciones por 405 pesos. Entonces, opción, supongamos, le voy a dar otro ejemplo, deme un minuto más, supongamos que sea por el plazo fijo por 1.605 pesos y el interés sea 605 pesos. Entonces yo tengo acá 1.000. Y entonces yo le pongo a usted, le hago este ejemplo. Durante el X7 se devengaron 405. Quiere decir que aquí, de estos 600, estoy inventando, ¿no? Esto es un invento. De estos 605, se devengaron 405. Bien, si esto es así,
405 ya estoy haciendo un caso. De estos 405 están bien aquí. Pero si yo lo tomo como equivalente, voy a tener que poner los 605 aquí. Porque si no, no me va a dar el estado. Estamos planteando el problema, vamos a ver si lo solucionamos. Entonces quiero que tengamos cuidado con esto, porque es la idea que se intentó poner en este práctico. Entonces, pero no sé si ha sido feliz. Entonces, a eso es lo que vamos a repasarlo y vamos a verlo de nuevo para la próxima. Bueno. ¿Ustedes lo van a corregir para la próxima, profe? No sé si lo corregí porque venimos hace como no sé cuánto con este tema, pero vamos a tratar de darle de mejorarlo. A los alumnos así sobre que es nuevo para nosotros el tema y que acá que podría ser así. Vamos a mejorarlo, pero vamos a intentarlo, sinceramente vamos a intentarlo, a ver que si tenemos razón o no en lo que estamos diciendo, a ver cómo lo podemos mejorar. Bueno, muy bien, nos vemos la próxima vez, tenemos buena noticia, sí. Están consultando cuándo están las notas del parcial. Tengo entendido que el viernes. El viernes van a estar el lunes, me imagino. Sí, nosotros tenemos plazo hasta el viernes para entregarla. Por eso, seguramente lo van a cargar el lunes. Hasta el lunes, sí, es verdad. Bueno, muy bien. Quedamos con eso pendiente, entonces nos estamos viendo la próxima clase. El jueves. Dale. El jueves. Muy bien, chicos. Gracias. Vamos a ver si solucionamos eso. Gracias. Chao, hasta luego.